Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 6 de enero. Para este día, la lección número 2 se titula El discernimiento espiritual aplicado. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede, por el privilegio de ser parte de su pueblo, por preocuparse por el crecimiento espiritual de cada uno. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Usted ha dejado a su Santo Espíritu para que nos instruya, nos anime, para que también seamos reprendidos por Él y así caminemos en los pasos del Señor Jesús. Gracias, Señor, por su palabra, por estas lecciones, las cuales nos están preparando para lo que pronto puede acontecernos a algunos de nosotros. Estar como el apóstol Pablo por causa del Evangelio de Cristo. Suplicamos fortaleza, Señor, para que lo que tenga que sucedernos, nos sintamos gozosos, porque lo estamos viviendo por amor a Cristo. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, lo hemos suplicado y agradecido. Amén. El discernimiento espiritual aplicado correctamente. El discernimiento espiritual hará que las cosas que nos sucedan, las cosas que veamos, tenemos que hacerlo de una manera correcta, positiva, para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para el adelanto de la evangelización. Veremos en esta ocasión cómo el apóstol Pablo vivía y miraba las cosas que le sucedían a su alrededor. Pues el apóstol estaba preso en Roma. Cualquiera podría desanimarse, hablar de una manera negativa, pero vemos que él siempre vivía de una manera que animaba a los demás a continuar, seguir adelante,
sirviendo al Señor Jesús. Y dice, los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Era lógico que los hermanos de Filipos, al escuchar que el apóstol Pablo había sido llevado a Roma, ellos se angustiaron, se afligieron por su hermano, por su líder, el que había levantado a esa iglesia, había aconsejado a los hermanos. Ahora, ¿qué sucede con estos hermanos? Cuando se enteran que el apóstol Pablo ha sido llevado preso a Roma, no se quedaron de brazos cruzados, sino que enviaron a hermanos jóvenes a que fueran a Roma para que fuese apoyo para el apóstol Pablo. Ellos, al mirar que ese líder, ese hombre que andaba levantando iglesias en diferentes partes, en Asia, y ahora estaba en Europa, porque Filipos estaba en Europa, Tesalónica estaba en Europa, Corinto estaba en Europa, en la parte de ahí por Grecia. Todo eso lo había andado el apóstol Pablo, sembrando la semilla del Evangelio. Ahora su trabajo estaría seriamente limitado, ya que no podía viajar, ya no podría predicar, visitar las sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesias. El enemigo creyó que metiendo a la cárcel a este siervo del Señor Jesucristo, la obra quedaría parada. Pero no fue así. Más bien, la obra se llevó a cabo en otro sector que de otra manera no hubiese podido entrar. Dios, que es omnisapiente, utilizó este medio y a su siervo para llevar a esos corazones el mensaje, porque este mensaje llegó hasta la misma presencia de César. Allí donde estaban los soldados que cuidaban al César. Y dice, ¿qué sucedió con los hermanos de Filipos? Ellos enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animarlo y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. Los hermanos de Filipos se preocuparon y enviaron a un mensajero para que mirase cómo estaba el apóstol y para atender sus necesidades físicas. Y Epafrodito fue y dio informe, y la iglesia
actuó. En el libro de Filipenses, capítulo 1, del 12 al 18, encontraremos lo que estaba sucediendo. Y dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, de haber sido llevado preso a Roma, han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo no está triste, acongojado. No. Él, en ese discernimiento espiritual, él veía todo lo que le sucedía para el bien de la predicación del Evangelio. Por eso ahí dice: las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al adelanto, al progreso del Evangelio. De tal manera, aquí da una explicación, de tal manera que en todo el pretorio, ¿en cuánto dice? En todo el pretorio. ¿Qué pasaba? Y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Allí todos los que están en el pretorio saben, se han dado cuenta que yo no estoy en la cárcel por político, por hablar en contra de César, por llevar a gente a revolución. No. Dice que el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente, se han dado cuenta que estoy preso por predicar a Cristo. La gente, los soldados, los que actuaban allí en el pretorio, al saber que él no era ningún en contra de César, prestaban atención a las palabras del apóstol para saber con mayor claridad quién era Cristo. ¿Por qué este hombre estaba allí? Por Cristo. Sigue diciendo en el verso 13: de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, como les decía, allí en Roma. El apóstol Pablo ya tenía personas que habían entregado su vida al Señor Jesús. Como también hermanos allá en Filipos y en otras partes, al mirar al apóstol Pablo, que por causa de Cristo estaba en la cárcel, ellos decidieron seguir el ejemplo del apóstol Pablo y empezaron a predicar, o continuaron predicando la palabra sin miedo, sin temor, como dice el verso 14. Pero aquí vemos otro punto. Algunos a la verdad predican a Cristo,
por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Qué sucedía? Había quienes querían ganar súbditos para que los mirasen como miraban y atendían al apóstol Pablo. Por envidia, dice uno, por envidia y rivalidad. ¿Pueden haber cristianos así en la iglesia a la que usted asiste? Pero hay otros, dice, que lo hacen por amor a Cristo, no sintiendo esos celos, esas envidias, sino poniendo en alto el nombre de Cristo. Eso lo vemos ahora. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias se dividen hoy? Y van surgiendo nuevos grupos. Se ponen nombres porque en vez de mantener la unidad, hay división. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré siempre. El apóstol Pablo nos enseña cómo debemos nosotros mirar hacia adelante, hacia el futuro. Él, por predicar a Cristo, había sido llevado a la cárcel. ¿Qué nos espera muy pronto a muchos de nosotros? Lo mismo. Pero que tengamos ese discernimiento como la que tuvo el apóstol Pablo allí en la cárcel. Ser los embajadores de Cristo. No a quejarnos, no a decirle a la gente qué ingratos, y ponernos a negativos, no. Es ponernos en las manos del Señor Jesús dentro de la prisión para llevar las buenas nuevas a este sector que de otra manera no escuchará. Allí adentro encontrará diferentes clases de mentes. Pero usted tiene el poder en usted del Espíritu Santo. Él tocará muchas mentes y eso va a traer paz a esos corazones, va a traer armonía para con el Señor Jesús, va a traer unidad y crecimiento en Cristo. Comenzando con el apóstol Pablo allí adentro. Él decía, yo no estoy preso, yo estoy libre en Cristo. Él no se miraba preso por Roma. Él se miraba como el lugar donde el Señor lo había llevado para presentar el amor de Cristo. Y que muchos que habían vivido maldiciendo a los romanos, maldiciendo
la vida sintieran ahora paz. A eso nos está preparando el Señor a través de estas lecciones. Así que usted, como yo, necesitamos un discernimiento espiritual aplicado correctamente. El mensaje que Pablo envió, dice ahí la lección, el mensaje que Pablo envió a la iglesia por medio de Epafrodito sorprendió indudablemente a los filipenses. No hubo quejas, sino que hubo palabras de ánimo, mostrando y diciéndoles: estoy llevando el mensaje al Imperio Romano, a donde está César, ese ejército pretoriano. Era un ejército especial que cuidaba a César. Allí ellos recibían el mensaje. ¿Cómo? Pablo se le había dado la oportunidad como romano de no estar en una prisión, en una cárcel ahí metido, sino que rentaron una casa, no grande, donde él pudiera estar, pero siempre tenía un soldado al lado suyo. Una cadena en la muñeca de Pablo, unida a la muñeca del soldado. Y el soldado escuchaba todo lo que el apóstol Pablo decía. Y se turnaban los soldados. Así es de que, de esa manera, el mensaje llegaba a los oídos de estos hombres rudos. Y muchos llegaron a comprender a Cristo y entregarse a Él. Pablo veía las circunstancias en las cuales estaba con otros ojos. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo. Así lo miraba él. Y eso traía gozo, paz a su corazón. Y se miraba a él como un instrumento, un siervo de Cristo, anunciando las buenas nuevas a esa gente que estaba en el pretorio. Dice que su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien, como decía él, al progreso del Evangelio. Así lo miraba él. No se ponía melancólico, sino que gozoso, alegre, paz en su corazón. Así debemos de verlo todos aquellos que estamos caminando hacia la Canaán celestial. El enemigo quiere que nosotros veamos las cosas de forma negativa para desanimarnos, debilitar nuestra confianza en Dios y de esa manera Él destruirnos. Sigue diciéndonos, donde otros solo veían cadenas y barrotes,
Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. Qué diferente la manera de discernir. Cuando unos miraban solamente cadenas y barrotes, Pablo veía en los soldados potenciales ciudadanos del reino de Dios. También sigue diciéndonos, vio que su encarcelamiento animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a difundir el Evangelio, a hablar con valentía en nombre de Cristo sin temor a las consecuencias. El ejemplo que daba el apóstol hacía que otros hermanos, ya sea por carta o que habían llegado a verlo, los animara a ser como el apóstol Pablo, a hablar de Cristo sin miedo, sin importar lo que pudiese pasarles. A eso nos está animando al estudiar durante este trimestre esta lección, uniendo el cielo y la tierra. Aunque resulte inconcebible, sigue diciéndonos la lección, algunos pensaron que el encarcelamiento de Pablo significaría más atención para ellos y su propia predicación del Evangelio. Muchos dijeron, qué bueno, ya no tenemos a este hombre que viene a levantar nuevas ideas o a quitarnos súbditos. Vemos acá, como sigue diciendo, qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma. Eso está hoy todavía. Porque hay quienes quieren llamar la atención para que la gente los vea a ellos, que los traten de una manera muy especial. Corremos ese peligro, pues el mismo espíritu que estuvo en ese entonces existe hoy, el espíritu del mal, trayendo desunión. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se mantiene unida, unánime? Se recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 2 nos habla de cómo los hermanos mantuvieron la unidad, la armonía que vino. Dice que un viento recio llegó a ellos y se posó como llama de fuego, el Espíritu Santo. Dios nos llama a que tengamos un discernimiento espiritual unánime, porque el Espíritu Santo quiere usarme para que, lleno del poder de Él, pregone con poder este último mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Pero como dice aquí, qué lamentable ejemplo de egoísmo dentro de la iglesia misma. Como había dicho Jeremías mucho antes, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Afortunadamente, en contraste, algunos obreros fieles se volvieron más activos en su difusión del Evangelio. Amaban tanto a Pablo que el sufrimiento que le vieron soportar por su fe lo llevó a confiar más en Cristo, a ser aún más activos en la causa del Señor e ir a donde antes temían adentrarse, a hablar en situaciones en las que antes guardaban silencio. Hizo también que aún más personas aceptaran a Cristo y difundieran el Evangelio de salvación. Ese ejemplo que dio el apóstol Pablo hizo que muchas gentes llegasen a conocer a Cristo. ¿Qué de mi testimonio? Porque ese fue el testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué de mi testimonio? Haré como hizo el apóstol Pablo y aquellos que decidieron sin miedo a llevar este evangelio. ¿O verán en mí cobardía? ¿Qué ven los hermanos? Porque recuerden que somos cartas leídas al mundo. En la iglesia ¿animamos con nuestros actos o desanimamos con nuestros actos? Con lo que decimos. Así que, ¿qué hemos aprendido al estudiar esta lección hoy? Mire lo que nos dice el Consejo del Espíritu de Profecía. Nos dice así: deberíamos estar a menudo en oración. El derramamiento del Espíritu Santo vino en respuesta a la oración ferviente. Noten este hecho en relación con los discípulos. El registro dice: estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. No estaban reunidos para relatar chismes escandalosos, ni para exponer cada mancha que pudiera encontrar en el carácter de un hermano. Sentían su necesidad espiritual y clamaron al Señor por la santa unción que los ayudaría a vencer sus propias debilidades, con el propósito de prepararlos para la obra de salvar a otros. Oraron con intenso fervor pidiendo que el amor de Cristo fuera derramado en sus corazones. Esta es hoy la gran necesidad en cada iglesia del planeta, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. Lo que es objetable en el carácter es eliminado por el amor de Cristo. Todo egoísmo es expulsado, toda envidia, toda maledicencia es arrancada de raíz y se opera una transformación radical en el corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22 y 23. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, lo dice Santiago 3:18. Pablo dice que en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos externos, era
irreprensible, pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley y se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo como pecador. Juzgado por una norma humana, era sin pecado, pero cuando miró en las profundidades de la ley de Dios y se vio a sí mismo como Dios lo veía, se inclinó humildemente y confesó su culpa. Esto se encuentra en Recibiréis Poder, 7 de octubre, página 291. Pablo escribe a sus hermanos de Corinto: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso lo dice en 1 Corintios 3:3. Es imposible para la mente absorbida por la envidia y la contienda comprender las profundas verdades de la palabra de Dios. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Como lo dice 1 Corintios 2:14. No podemos entender correctamente ni apreciar la revelación divina sin la ayuda del Espíritu por el cual fue dada la palabra. Los que han sido designados para cuidar los intereses espirituales de la iglesia deben esmerarse por ser un buen ejemplo, sin dar ocasión a la envidia, los celos o las sospechas, y manifestar siempre el mismo espíritu de amor, respeto y cortesía que desean estimular en sus hermanos. Deben prestar diligente atención a las instrucciones de la palabra de Dios. Refrénese toda manifestación de animosidad o falta de bondad. Arránquese toda raíz de amargura. Cuando se levantan dificultades entre hermanos, debe seguirse estrictamente la regla del Salvador. Debe hacerse todo esfuerzo posible para efectuar una reconciliación. Pero si las partes persisten obstinadamente en su divergencia, deben ser suspendidas hasta que puedan armonizar. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 223. Bueno, mis queridos hermanos, hemos estudiado un poco la lección de hoy, martes 6 de enero. Pero al final de la lección me dice a mí y le dice a usted: ¿qué has aprendido de experiencias incuestionables malas, pero que te han reportado algo positivo? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando el resultado positivo no es evidente? Ejemplos hay en su palabra. Estas cosas fueron escritas para animarnos, para enseñarnos que el caminar de cada cristiano encontraremos dificultades, pruebas, pero que podemos salir victoriosos si nuestro discernimiento espiritual lo ponemos en Cristo. Así que, mis queridos hermanos, adelante, continuemos mirándonos en Jesús, siguiendo sus pisadas, amando y siendo fieles a Él. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios.
Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.